presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Me da mucho placer tener aquí a un amigo de añeja data, a pesar de que él es un hombre joven, pero fuimos condiscípulos cuando yo, ya después de viejo, fuimos condiscípulos en la Facultad de Derecho y él me entusiasmaba, porque ya yo, que no la había asumido ese estudio, sino porque mi odio a las matemáticas en tiempos de Trujillo, que había solamente como 5 profesiones, bueno, ahí no hay números, no hay álgebra, ni trigonometría, por ahí me voy. Y estudié Derecho, pero no me gustaba. Bueno, un amigo mío, Felipe Gil, ido a destiempo, me decía, pero Perínclito, pues nosotros lo decíamos Perínclito. Perínclito, ¿y cómo usted estudia Derecho, una profesión que se ejerce litigando? Yo me doy cuenta que a veces le da la razón a uno para no discutir. Entonces yo dije, no, yo voy a estudiar porque odio las matemáticas, pero además me gusta la diplomacia, por eso siempre sacaba sobresaliente en Derecho Internacional, ¿no? Y entonces eso pasó, pero Radamés Jiménez Peña es un hombre que ama su profesión y desde muy joven sabía, ¿verdad?, que tú ibas a ser abogado, claro. que no iba a asumir ninguna otra carrera ni nada. Eso es así. Él es coordinador político, coordinador general de la Fuerza del Pueblo y un hombre que yo traté mucho cuando fuimos condiscípulos en la universidad y le debo haber terminado la carrera, que él me incentivaba para que lo hiciera. Y sé que es un hombre que tiene muchas cualidades, agradecido, honesto, laborioso. Bueno, yo no sé cómo pudo sacar tiempo para venir al programa porque yo lo llamaba y generalmente no podía. Así es que vamos a sacarle el jugo usando la expresión popular en este programa. De inmediato pasamos a dialogar con el doctor Radamés Jiménez Peña, coordinador político de la Fuerza del Pueblo y un hombre que ha estado al lado del expresidente Leonel Fernández Reina con una lealtad incontrovertible, porque esa es una de las características de mi amigo Radamés Jiménez Peña. Y por cierto, fuera de cámara, yo le hice una pregunta que no tenía en el cuestionario. ¿A qué atribuir, Radamés, el hecho de que el doctor Leonel Fernández, que tuvo 4 periodos gubernamentales, quiera tener 4 años más de gobierno? Tuvo 3, Mario, 3 periodos. 3 periodos gubernamentales. Bueno, yo recuerdo, Mario, que cuando Leonel sale en el año 2012, nos reunió a todos los compañeros cercanos en ese momento de él y nos dijo, bueno, ya hemos terminado, ya yo no volveré a aspirar en el asunto de la política, me mantendré como un ente de equilibrio en el partido, de manera que ya ustedes saben que esto concluyó aquí. Ahora, ¿qué pasó? Que nos bien el compañero Leonel Fernández sale de la presidencia de la República, comienza toda una andanada por diferentes vías de tratar de liquidarlo en términos morales y políticos. Se organizaron campañas, juicios populares, iban a la fundación a tirarle piedra, prendían vela y organizaron. Eso fue una cosa monstruosa, e incluso hubo hasta querellamientos en contra de Leonel. Todo orquestado, tendente
a borrar su imagen histórica y sobre todo tirarlo en el zafacón de la historia. Entonces, frente a esa situación, luego nos reunimos y vimos, nos defendimos, lo defendimos de todas esas cuestiones y finalmente se llegó a la conclusión que frente a esa embestida no le quedaba de otra que reivindicar, ¿verdad? Reivindicarse moral y políticamente. Y ahí entonces comienza de nuevo, instigado por muchos de nosotros, a que definitivamente ese legado no podía quedar bajo ese tipo de cuestionamiento. Porque si revisamos la historia reciente de República Dominicana, en las administraciones del compañero Leonel Fernández, hubo un antes y un después de República Dominicana. Yo siempre les recuerdo, a mí me gustan las estadísticas. Cuando el compañero Leonel Fernández asume la presidencia de la República por primera vez en el año 1996, en la capital de la República, en el Distrito Nacional, solo habían 36 torres de 8 o más pisos. Eso era lo que había. El parque vehicular de República Dominicana en el año 1996 era de apenas 273,000 vehículos de motor. Cuando el compañero Leonel Fernández deja la presidencia de la República en el año 2012, a pesar del paréntesis que se produjo y el retroceso del 2000 al 2004, en la República Dominicana y sobre todo, volviendo a la torre en el Distrito Nacional, eran centenares, por no decir miles, de torres de 20 y más pisos. Pero el parque vehicular, que Leonel lo encontró en el 96 en 273,000 vehículos, llegó a casi 3 millones de vehículos de motor. De manera que hubo un desarrollo inusitado de República Dominicana. Incluso eso se manifestó en términos de las empresas que surgieron en la República Dominicana. Desde el 1930 a 1995, las empresas de 100 o más empleados que había en la República Dominicana, se hablaba de unas 700 empresas. Cuando Leonel Fernández deja el gobierno en el año 2012, estábamos hablando de más de 3,000 empresas, de 100 o más empleados. Se dispararon las empresas. Hubo un desarrollo real de la República Dominicana. Los túneles, los elevados, el metro de Santo Domingo, las autovías, en fin, y los sectores productivos reactivados. Pero fíjate que cuando el compañero Leonel Fernández, la modernización del Estado, Mario Emilio, aquí para tú sacar una placa antes del 96, tenía que persignarte con Padre, Hijo y Espíritu Santo y valerte de un buscón, y duraba 3 o 4 días para que te entregaran esa placa, igual que con la licencia, igual que con la cédula. Todo eso quedó borrado en la administración del compañero Leonel Fernández, hasta el punto de que cuando deja el gobierno en el año 2012, ya la licencia tú la podías pedir por internet, por lo menos la placa. La licencia era un trámite de 15 minutos. Y igual todos los servicios públicos. La verdad que el proceso de modernización del Estado Dominicano, el padre de ese proceso de modernización lo es el compañero Leonel Fernández. Pero también en términos institucionales, Mario, con la promulgación, con la proclamación de la Constitución del año 2010, en la República Dominicana se produjo una verdadera revolución democrática. La creación del Tribunal Constitucional, la creación del Tribunal Superior Electoral, la creación del Defensor del Pueblo, el fortalecimiento en términos generales institucional de nuestro país, la preservación de los derechos fundamentales del individuo. La verdad que hay que reconocer, yo creo que hasta los más radicales adversarios del compañero Leonel Fernández tienen que reconocer que la República Dominicana, a partir de sus gestiones de gobierno, es un antes y un después. Obviamente, frente a todo aquello, ese gran legado del compañero Leonel Fernández, en términos
de la transparencia, el manejo de los recursos públicos, la creación de la Dirección General de Persecución de la Corrupción, que es una obra del compañero Leonel Fernández, la independencia del Ministerio Público, que fue consagrada en la Constitución del año 2010 y que ahí también nosotros jugamos un rol porque nos tocó ser Procurador General de la República. Y en esa gestión de gobierno del compañero Leonel Fernández, al Poder Ejecutivo se le quita el nombramiento de todos los fiscales del país. Porque antes de, Mario, y tú como abogado lo sabes, antes de el compañero Leonel Fernández, el presidente de la República designaba desde el fiscalizador de Bánica, allá casi en Haití, hasta el Procurador General de la República. Eso se abolió en la gestión de gobierno del compañero Leonel Fernández y el presidente de la República solo puede designar al Procurador General de la República y la mitad de sus adjuntos, porque todos los demás niveles del Ministerio Público provienen de la carrera del Ministerio Público, algo que fue creado en la gestión de gobierno del compañero Leonel Fernández. De manera que yo creo que el legado del compañero Leonel Fernández es insuperable en términos de gestión de gobierno. Ahora, ¿por qué Leonel Fernández se ha convertido en una necesidad nacional? Bueno, hemos visto que estamos frente a un retroceso en términos institucionales, en términos económicos, un desastre. Hemos visto cómo, sobre todo este gobierno, en apenas 5 años ha tomado más de 50.000 millones de dólares. Nosotros decimos que con esa cantidad de dinero es suficiente para construirle una segunda planta a la República Dominicana y sobra cuarto. Sin embargo, nosotros no hemos visto un solo proyecto de obra pública que pueda decirse, qué bien, tienen 7 kilómetros de una línea de metro que todavía no han podido terminar, que está sometida a duras críticas, etcétera, etcétera. De manera que yo creo que no habrá un presidente que pueda darse el lujo de decir, yo coloqué a la República Dominicana en el centro para que fuera conocida a nivel mundial. Y ese es el compañero Leonel Fernández. Hay una situación que yo estoy seguro que mi viejo amigo, el doctor Jiménez Peña, no vislumbró, y es el hecho de que un hijo de Leonel Fernández, Omar Fernández, actual senador de la República, llegara un momento en que incluso miembros dirigenciales de la Fuerza del Pueblo consideran que podría ser mejor candidato presidencial que el expresidente Leonel Fernández. ¿Tu opinión? Mira, nosotros nos sentimos extremadamente orgullosos de Omar, y en el caso particular mío de manera muy especial, muy orgulloso, porque Omar es un joven dedicado, estudioso, humilde, con una gran capacidad. Pero el tema, ese tema no es de discusión en la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo, incluyendo el propio Omar, es uno de los principales abanderados de que su padre debe de nuevo regresar a la presidencia de la República. Sí. Fíjate, el hecho de que el expresidente Leonel Fernández aspire a un nuevo periodo presidencial es lo que muchos analistas del acontecer político atribuyen a la dureza de muchas de las críticas que formula al actual presidente y al Partido Revolucionario Moderno. ¿Consideras que son valederas esas críticas severas? Bueno, es que el compañero Leonel Fernández cada vez que hace un pronunciamiento lo hace sobre bases y pruebas sólidas que están a la vista de todo el pueblo. Cuando el presidente Leonel Fernández se refiere al deterioro de la calidad de vida del pueblo dominicano y a la arrabalización, si se quiere, de casi todos los servicios públicos, lo hace
sobre la base de lo que son las expectativas que el pueblo dominicano cifró sobre la gestión de gobierno del PRM. Y ya hay un proceso de decepción casi generalizado de la población en el sentido de que esas expectativas de cambio que vendió, porque se supone que el cambio debe ser para bien, para mejorar lo que está mal. Entonces ahora lo que se dice es, en la inmensa mayoría del pueblo dominicano, que el cambio sí hubo, pero fue un cambio de reversa, que es un solo cambio hacia atrás. Y eso es lo que se está experimentando a nivel de casi todos los servicios públicos. La salud, el tema de salud colapsado. Recientemente vimos cómo un servicio esencial que se mantuvo funcionando de manera ininterrumpida, como es el SENASA, ya eso anda manga por hombro. Hubo incluso hasta que hubo que quitar a la persona que dirigía eso. Entonces, eso es por parte de la salud, pero además, una cosa que era cuestión del pasado, los apagones, volvieron a resucitar en la gestión de gobierno del PRM. El pueblo está irritado. Pero lo más tormentoso de todo esto es, Mario Emilio, el alto costo de la vida. La canasta familiar se ha elevado a niveles inalcanzables para la inmensa mayoría del pueblo dominicano. A principios de este año, una organización de Estados Unidos, que pertenece a las Naciones Unidas, que se llama Cantar World Panel, vino e hizo un estudio a República Dominicana que no fue muy conocido, solamente los acuciosos que buscamos. Y esos estudios que realizó esa organización muy acreditada, decía que ya 4 millones de dominicanos apenas pueden comer una vez al día. Y que el 49% de los hogares dominicanos tenían que tomar prestado para completar la comida. Y decía ese estudio que el 51% de los niños de 5 años hacia abajo están sufriendo de desnutrición crónica y que el 50% de las mujeres en etapas reproductivas de República Dominicana están sufriendo de anemia. De manera que es una situación muy lamentable la que se está produciendo en sentido general en la República Dominicana en aspectos tan esenciales para la vida como es el aspecto de alimentación. Pero también hay otro elemento que se agrega a ese cóctel, que es la seguridad ciudadana. La delincuencia reina por sus lares en casi todo el territorio nacional. Uno no está seguro. A una mujer le pueden llevar su cartera, le pueden arrebatar el celular e incluso la pueden matar, como sucede casi a diario. Es lamentable la situación por la que está atravesando el país y frente a todo ello la gente piensa, como pensó en el año 2004, cuando el país estaba prácticamente en bancarrota como lo está hoy, pensó de nuevo en Leonel Fernández. Y ya ese fenómeno se está produciendo de manera acelerada en casi todo el territorio nacional. La gente está aspirando a que el compañero Leonel Fernández vuelva a rescatar nueva vez a la República Dominicana. Yo, cuando pasando canales, veo a mi buen amigo Radamés Jiménez Peña, me detengo a verlo y también acudo a internet para algunas entrevistas de él, verlas, y me sorprendió que en una de ellas dijo que se asombra de que yendo a pueblos donde los alcaldes u otras autoridades municipales eran simpatizantes del Partido Revolucionario Moderno y del presidente Luis Abinader, ahora a él le dicen que votarían por el expresidente Leonel Fernández. ¿Tú ratificas eso que dijiste quizás hace un año o 2 en una entrevista? Sí, Mario, no, ahora eso hace un año, ahora eso se ha incrementado.
Fíjate, Mario, es tanta la algarabía y el deseo de la gente de que Leonel vuelva, que nosotros estamos teniendo juramentaciones de diferentes personalidades y políticos de los diferentes partidos políticos, casi 3 semanales. Por ejemplo, recientemente nosotros estuvimos en San Pedro de Macorís, el fin de semana pasado, y se realizaron 2 grandes juramentaciones, una en el municipio de Consuelo y otra en el municipio cabecera de San Pedro de Macorís. Y la segunda juramentación, que fue en el municipio cabecera, todos eran provenientes de la fila del Partido Revolucionario Moderno. Incluso hubo un pastor, el pastor Lizardo, que era un gran dirigente del PRM y que dirige una gran congregación de pastores evangélicos en la región este. Pero él trajo consigo una inmensidad de militantes y dirigentes del PRM. Y eso fue un gran acto. Eso pasó el domingo recién pasado. Y igualmente en Consuelo, la gran mayoría de los dirigentes que pasaron a formar parte de la Fuerza del Pueblo venían del Partido Revolucionario Moderno y de otros partidos, pero también personalidades de la sociedad. Hay que estar ahí para ver lo que está sucediendo alrededor de la figura del compañero Leonel Fernández. De manera que eso lo ratificamos. Mira, Mario, a manera de anécdota, cuando pasaron las elecciones del 24, a 2 meses después, a mí me invitaron unos compañeros a un pueblecito, un distrito municipal de la provincia de Duarte, que se llama Las Taranas. Estábamos reunidos todos debajo de una mata, unos 30 o 40 compañeros, y estábamos conversando, estábamos recién pasadas las elecciones. Y yo les decía a esos compañeros, miren, no se preocupen, que al compañero Leonel Fernández, dentro de poco tiempo, el pueblo lo va a salir a buscar para llevarlo a empujones al Palacio Nacional. Ya eso está sucediendo, Mario. Ya eso está sucediendo al día de hoy. Bueno, nos hace Fernando Duval las señales, que por cierto están muy comedidos, porque antes, cuando uno se tardaba, ¿verdad?, en hacer el cambio, él daba unos saltos acrobáticos, Sí. ¿verdad?, para manifestar su disgusto. Volvemos. Continuamos este interesante diálogo con el doctor Radamés Jiménez Peña, coordinador político, coordinador general de la Fuerza del Pueblo, y un hombre que todo el mundo sabe su adhesión incontrovertible al doctor Leonel Fernández, con quien mantiene una relación desde que éramos condiscípulos en Derecho. Bueno, estamos hablando de años ya pasados. Ahora, muchos de los analistas políticos critican la severidad del cuestionamiento del doctor Leonel Fernández al actual gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno, diciendo que le echa en cara a este gobierno algo que no pudo él realizar en sus 3 periodos. ¿Tu opinión? Bueno, es que yo creo, como decíamos en el segmento pasado, que aquí nadie ha hecho más que el compañero Leonel Fernández, a excepción del doctor Balaguer, que duró 22 años, pero ni siquiera la obra de gobierno del compañero Leonel Fernández en términos de realizaciones materiales supera la del doctor Balaguer, pero en términos también institucional, en términos de transparencia, en términos de modernización del Estado Dominicano, supera a todas las gestiones que han pasado por República Dominicana. De manera que si el compañero, ahora en 12 años, el compañero Leonel Fernández no podía, vamos a decir, eliminar todos los problemas de República Dominicana que han existido a través del tiempo y todas las décadas del mundo, pero sí resolvió
problemas fundamentales en la República Dominicana. Y no solamente que los resolvió, sino que sacó de la pobreza millones de dominicanos en esos 3 periodos de gobierno. Cuando el compañero Leonel Fernández, porque a la gente hay que refrescarle la memoria, llega al poder, los maestros de República Dominicana, el más afortunado, iba en bicicleta a la escuela, iba en bicicleta, el que era más afortunado, porque lo que el maestro ganaba no le daban ni siquiera para comprar una bicicleta. Cuando el compañero Leonel Fernández deja el gobierno del año 2012, ya en las escuelas no había parqueo para que los maestros pudieran parquear sus vehículos, porque todos accedieron a comprar vehículos, pero lo propio sucedió con los médicos en República Dominicana. Le transformó la vida al médico dominicano, igual que a los militares. Yo recuerdo que cuando el presidente Leonel Fernández llega en el año 1996, un segundo teniente ganaba 125 pesos, o menos o alrededor de 1,000 pesos. De un fuetazo, el compañero Leonel Fernández se lo llevó a 8,000 pesos. Una cosa espectacular. Comenzaron también los oficiales y los alistados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional a montarse en su carrito, porque no podían ni siquiera comprar una bicicleta. Iban a su centro de trabajo en carro de concho o en guagua pública. Leonel le transformó la vida al pueblo dominicano y sobre todo a los militares, a los profesionales, a los maestros. Los maestros lo agradecen bastante. Yo tengo una tía que ya cumplió 101 años y me decía hace poco que ella, que tiene su pensioncita, que es muy limitada, por cierto, de unos 15,000 pesos, agradece y reconoce la transformación que Leonel Fernández hizo con el magisterio. Y ella duró 65 años dando clases. De manera que en el sector magisterial y en esos sectores que he mencionado, sector salud, sector de los militares, hay un agradecimiento eterno al compañero Leonel Fernández, porque le transformó la vida. Pero eso no fue solamente a los empleados públicos que estamos mencionando de esos diferentes sectores, sino el país, que accedió a niveles de desarrollo nunca antes experimentados en la República Dominicana. Y vemos que desafortunadamente en esta gestión de gobierno del PRM, todo eso ha retrocedido y está dando marcha atrás, y por eso es la gran inconformidad que hoy tiene la población frente a esta gestión de gobierno del PRM, que déjame decirte, Mario, que está dando signos aún todavía más preocupantes, porque yo conversaba con unos amigos que se mueven en el sector comercial, empresarial, y me estaban diciendo que en el día de ayer tuvieron que comprar dólar a 63,79. Eso es preocupante y eso, la verdad que es una situación que puede desencadenar una escalada alcista en sentido general de todos los precios, tanto de los productos de primera, de la canasta familiar básica, como en sentido general, el precio de los repuestos de vehículos, el precio de la medicina, de los medicamentos, el precio de los materiales de construcción, en fin, una situación que nos preocupa y que yo creo que debemos llamar la atención del gobierno para que trace los correctivos del lugar y esto no se nos derrumbe antes de tiempo. Hay muchos analistas del acontecer político nacional que consideran que para ganar los comicios del año 2028, el partido Fuerza del Pueblo y su seguro candidato, el doctor Leonel Fernández, deberían o van a realizar una alianza con el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Tu opinión? Bueno, ahora mismo la alianza fundamental en estos momentos de la Fuerza del Pueblo y de nuestro líder y todos los que lo acompañamos, el compañero Leonel Fernández, esa gran alianza es con el pueblo dominicano. Naturalmente, no se descarta la posibilidad de que en un futuro, no solamente con esa organización, sino con todas las organizaciones políticas de
del ámbito político dominicano se produzca un gran frente opositor para sacar en primera vuelta a esta gestión de gobierno del PRM. Eso nunca es descartable. Pero por el momento, la alianza de la fuerza del pueblo es con el pueblo dominicano y por eso estamos atentos a cada uno de los reclamos y a cada una de las reivindicaciones que legítimamente exigen las grandes mayorías del pueblo dominicano, que han visto descender de manera dramática su calidad de vida en estos 5 años de gestión de gobierno del PRM. Como ex procurador general de la República, ¿qué opinas de la lucha contra la corrupción oficialista del pasado gobierno presidido por Danilo Medina Sánchez? Y si crees que realmente hay una justicia independiente en el país. Bueno, yo creo que todavía tenemos grandes desafíos en ese sentido. Creo que hay que seguir avanzando, seguir fortaleciendo tanto la independencia del Poder Judicial como la independencia del Ministerio Público, que nosotros la dejamos sentada, la dejamos afianzada y no se ha podido desarticular ese proceso de independencia. Sin embargo, el gran desafío que tienen y que tenemos en República Dominicana es la lucha en contra de la corrupción, que todavía pervive. La corrupción es un flagelo que le causa grandes daños a la sociedad porque una gran cantidad de recursos que debieran utilizarse en la realización de grandes obras para beneficiar a la gran mayoría del pueblo dominicano se desvían a manos de particulares. De manera que nosotros entendemos que el compromiso de la lucha en contra de la corrupción y sobre todo la lucha por la transparencia en el manejo de los recursos públicos es un desafío no solo para esta gestión de gobierno, sino para las próximas gestiones de gobierno que puedan surgir en República Dominicana, como estoy seguro en el año 2028 el compañero Leonel Fernández reasumirá de nuevo la rienda del poder y uno de sus principales compromisos frente al país y frente a la historia es luchar de manera decidida y comprometida en contra de la corrupción y favorecer la transparencia en el manejo de los recursos públicos en República Dominicana. Ahora, también esos mismos sectores que consideran necesario que el doctor Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo se alíen con el Partido de la Liberación Dominicana, pero ponen como un obstáculo posible el hecho de que muchos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana se están adhiriendo a la Fuerza del Pueblo y piensan que eso no es casual, sino que es algo que la Fuerza del Pueblo ha ido poco a poco propiciando. No, mira qué sucede, Mario. A nadie le puede obligar a estar donde no quiere estar. Así como están viniendo centenares de dirigentes del PRM que se sienten inconformes y están viniendo a la Fuerza del Pueblo, nosotros no podemos cerrarle la puerta, pero no solamente del PRM, vienen de otras organizaciones y vienen también personalidades de la sociedad que no han estado involucradas en política, pero que entienden que frente a la situación de deterioro que vive la República Dominicana, deben aportar su granito de arena y obviamente entienden que la Fuerza del Pueblo es el canal para ello materializar esas aspiraciones de transformación que necesita la República Dominicana. ¿Por qué ellos lo entienden así? Porque no van a inventar, van a trabajar alrededor de un líder que con hechos ha demostrado que sabe gobernar, que tiene la experiencia y la capacidad, el único líder político vivo para sacar a República Dominicana del atolladero en que esta gestión de gobierno del PRM lo ha asumido. Entonces, la gente está acudiendo, como te digo, en torno a esa reflexión
que creo que es valedera, y no hay otro dominicano vivo que tenga esa capacidad, que tenga esa experiencia y ese expertise, que lo ha demostrado en otras oportunidades, tanto en el 96 como cuando retornó de nuevo en el año 2004, que encontró el país quebrado, que encontró un dólar al 60 por 1 y que 6 meses después de asumir las riendas del poder, el dólar hubo que detenerlo porque llegó a bajar hasta el 27 por 1. Y 8 años después, Mario, cuando sale en el año 2012, deja el dólar al 36 por 1, al 36 por 1 después de haberlo encontrado al 60 por 1. Entonces, ¿a qué se debe eso? Y que pudo superar una de las crisis más grandes mundiales que se produjo del año 2007 al año 2008, donde el gobierno dominicano llegó a comprar el barril de petróleo a $147. ¿Y tú sabes cuál fue el precio más alto a que se vendió la gasolina premium? A 210 pesos, estando el barril de petróleo a $147. Hoy, hace más de un año que el barril de petróleo se cotiza por debajo de los $70, y si tú vas a comprar un galón de gasolina premium, tienes que dar 290 pesos. Sin embargo, a $147 el barril de petróleo en la gestión de gobierno del compañero Leonel Fernández, tú compraste el galón de gasolina premium a 210 pesos. ¿Y por qué? Capacidad, gerencia, experiencia, capacidad de manejo de la gestión pública, que es lo que ha demostrado a todo lo largo de su historia política el compañero Leonel Fernández. Es harto sabido que el expresidente Danilo Medina Sánchez aspiró a realizar, después de ya de 2 periodos, un tercero, pero se dice que el secretario de Estado norteamericano, Pompeo, con una llamada telefónica impidió que eso se produjera. ¿Por qué? Porque Danilo Medina restableció vínculos muy sólidos con la China popular, la China comunista. Entonces, la pregunta al doctor Radamés Jiménez Peña, como alto dirigente del Partido de la Fuerza del Pueblo, ¿cómo actuaría un gobierno presidido por el doctor Leonel Fernández frente a la pugna tan fuerte que mantienen hoy las dos potencias, la norteamericana y la de la República Comunista China? Bueno, el compañero Leonel Fernández es experto en manejo de relaciones internacionales. Yo no creo que haya un dominicano que tenga un expertise tan profundo y un conocimiento tan arraigado de la geopolítica a nivel mundial. El compañero Leonel Fernández maneja eso de manera estratégica y con extremada inteligencia. Yo creo, y él lo demostró en su gestión de gobierno, que nuestro principal socio comercial, y por razones de geopolítica y estratégica, lo es los Estados Unidos. De manera que hay que mantener unas relaciones cordiales, de amistad, como siempre lo ha habido, y en eso no habrá ningún problema. Pero también recordará, Mario, que el compañero Leonel Fernández se maneja con la prudencia necesaria, pero también con la independencia necesaria, sin afectar ninguna de las partes y manteniendo un equilibrio. No es que me voy ahora a divorciar de los norteamericanos para irme con los chinos, ni me voy a divorciar de los chinos porque tengo que obedecer ciegamente a los intereses norteamericanos. Básicamente su política es responder a los intereses legítimos del pueblo dominicano. Y cuando era impensable que República Dominicana restableciera relaciones diplomáticas con nuestra hermana República de Cuba, el presidente Leonel Fernández la estableció en momentos todavía más difíciles. Vamos hablando del año 1996. ¿Y qué pasó? El mundo no se acabó. Aquí el comandante de la Revolución Cubana visitó en la gestión de gobierno del compañero Leonel Fernández 2 veces
a la República Dominicana. El mundo no se acabó. Y mantuvimos nuestro vínculo y nuestros lazos comerciales y de fraternidad con los Estados Unidos, pero también los restablecimos con Cuba, que era un pecado mortal. Entonces, ese es el nuevo mundo, ese es el mundo global. A nadie se le puede impedir tener relaciones con China por razones de conveniencia, como tener relaciones con Cuba y otros países. Esa es la realidad de la política internacional hoy día a nivel global. De sus declaraciones se desprende que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela y también los gobiernos dictatoriales represivos de Nicaragua y Cuba tienen en la actualidad un rechazo casi continental de América Latina y de Europa. ¿Cómo actuaría un gobierno de la fuerza del pueblo frente a esos regímenes dictatoriales y represivos? Bueno, sabe que el compañero Leonel Fernández, y sobre todo los principios que rigen nuestra organización, hablan de los principios de soberanía, de respeto absoluto a los asuntos internos de los demás países. Obviamente nosotros somos una organización de vocación eminentemente democrática y popular. Creemos en la participación democrática, no nos aferraríamos a ideas autoritarias y obviamente todo aquello que tienda a lesionar los principios básicos democráticos que puedan regir un gobierno, pues nosotros lo descartamos. De manera que esos son un tipo de relaciones que hay que manejarlo con toda la inteligencia, siempre y cuando no afecte lo que es la imagen y lo que son los principios básicos democráticos que nosotros reivindicamos, tanto como partido como nación. Yo recuerdo que todos los altos dirigentes de la Fuerza del Pueblo, incluyendo, como es natural, a nuestro distinguido invitado de hoy, cantaron loas a la disciplina, la organización, la compactación, la unidad, el sentido fraternal de las elecciones internas de esa organización política. Sin embargo, hubo incidentes, incluso creo que uno que sustrajeron, ¿verdad?, los votos en una región del sur remoto. Pero eso, claro, no, como una golondrina no hace verano, como dicen. Sí, sí. No, sí, ocurrió ese pequeño desliz, creo que fue en la provincia de Bauruco. ¿Se han establecido las causas de eso? No, incluso ya esos compañeros fueron sancionados drásticamente, fueron suspendidos y están sometidos a un juicio disciplinario, pero en sentido general, el proceso interno recién transcurrido fue ejemplar, ampliamente participativo y democrático. No sé si tú tuviste la oportunidad, Mario, de ver las largas filas desde temprana hora de la mañana, la gente con un entusiasmo increíble, yendo a escoger sus autoridades. De manera que ocurrió ese hecho y fue inmediatamente, se tomaron las medidas condignas del lugar, suspendiendo a los compañeros que desafortunadamente participaron en esa acción totalmente deslenable y que bajo ninguna circunstancia ese tipo de acciones serán ni son permitidas en nuestra organización. Bien, le agradecemos a un dirigente político tan atareado cotidianamente que haya aceptado, en parte por la amistad de añeja data de nosotros, venir aquí a Vertiente de Opinión. Así es que le deseamos éxito
como ha sido lo habitual en su vida política, y que, aunque sea cuando él disponga de tiempo, que retorne para nuestra satisfacción y además para la teleaudiencia numerosa, que vuelva aquí a Vertiente de Opinión. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.